Buenas noches, bienvenidos a otro programa de esto que damos en llamar Tiempo Libre. Hoy una edición especial, estamos saliendo desde nuestra segunda casa, podemos decir, Alsina 975, acá Alsina 975, donde el funciona Cordobazo. el Cordobazo Cultural que nos acoge todas las semanas y con un panel de lujo. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, Maxi, muy bien, por suerte. Contento de estar acá en Alsina, que es un estreno novedoso. No, olvídate, estamos con toda la carne al asador. Se están viniendo cositas en La Izquierda Diario, estamos preparando el lanzamiento de la nueva edición de La Izquierda Diario Multimedia desde el 16 de septiembre. Pueden encontrar un montón de contenido nuevo, mejorado. La verdad, esto se va para arriba, el leninismo 5.0. ¿Cómo podríamos llamarlo? Estamos trabajando para usted. ¿Qué haces, Aru? ¿Cómo estás? Todo bien acá en Alsina. Mi primera casa, diría yo. Claro, no es mi primera. segunda casa, es mi primera Casi casa. que la Porque primera. acá se entrena, acá se divierte, acá se milita, acá se hace de todo. Todos invitados. Podemos contarle, ¿no? A la gente de qué cosas suceden en esta casa que nos acoge, ¿no? Porque acá funcionan los entrenamientos de breakdance, hay De- toda una comunidad que... De breaking. break. De breaking. Eso en general está popularizado como breakdance, pero es breaking. Breaking. Digamos. O sea, ponele que el mercado le puso nombre de breakdance porque pensaban que vendía más, lo popularizaron con eso, pero originariamente digamos que se llama breaking. Pero igual, digamos, no está... Muy Se bien. entiende, se entiende. Muy Acá bien. acá se entrena, hay plenarios, hay asamblea, hay eventos culturales de todo tipo. De hecho, se vienen un par de eventos, el 31, la Juventud de No Pasarán, de las escuelas secundarias, una agrupación, va a ser un evento cultural acá y probablemente de Insurrectos Crew nos sumemos a ese evento también a dar un soporte, un apoyo. Dicen probablemente Vamos a porque se hacer están una haciendo movida desear. hip-hop. Esto es un streaming de guerrilla, le decíamos. Esto es un streaming de guerrilla, decíamos, como verán. Bueno, estamos preparando cosas nuevas. Vamos a salir después con un estudio mejorado, con una cosa que ya van a ver que se viene lo lindo. Pero mientras tanto, estamos con esta versión improvisada de Un Tiempo Libre. Mantenimiento. Claro. Esto es un mantenimiento, le dijimos tenemos público. Tenemos público en vivo. ¿Cómo está el público en vivo? ¡Vamos, Ahí público! está el público. ¡Vamos! ¡Vamos! Ulrich. Gracias a todos los amigos que están acá haciendo la bancada, también al equipo de producción que todos los fines de semana acá, estoico. Y hacía rato que no salíamos al aire, por eso también teníamos ganas de no dejar pasar esta oportunidad, porque el país está en una situación intensa. Tremendo, amigo. Recién fuiste a comprar. ¿Cómo te trataron los precios? Mirá, me compré una cerveza, vamos a mostrarla así, sin mostrar la marca. 3 lucas, la latita de birra. La verdad, tristísimo. Ya no se Tremendo. puede ni ser borracho en este mundo. Ahí, No se puede. ahí compré unos manís, unos Satur, pero creo que no va a salir vaquita. No, es que, hablando fuera de joda, o sea, se conoció el número de la inflación, ¿no? Que fue de 4% de este mes, pero que ya acumula un 263% interanual, y el gobierno lo salió a festejar como que se está terminando la inflación, ¿no? Como que lograron recomponer esa caída, esa subida que venían registrando los precios todos los meses, pero esto... Hay que ver qué tan así es, porque si bien el gobierno lo está festejando como un gran éxito, los sueldos de todos creo que venimos registrando que no suben al mismo ritmo que los precios, ¿no? No coincide con mi factura de gas ni de luz. No, además el otro día Caputo salió a festejar y a decirle a la gente como, che, yo no puedo entender que todavía la gente no vea este hecho extraordinario de que logramos estabilizar los números. O sea, ellos le dicen estabilizar los números, no a poder equilibrar el déficit fiscal, que es la relación entre los gastos y la entrada de plata que tiene el Estado, pero ¿a costa de qué, no? O sea, a costa de jubilación de miseria, de condiciones que todo el mundo está viviendo, no hace falta que nosotros las relatemos acá, pero es una situación realmente difícil la de la inflación y cómo golpea en los hogares de trabajadores, en los hogares populares. Bueno, pero algo totalmente, y algo que hay que pensar también, ¿no? Es que esta, si se quiere, esta curva decreciente de la inflación que de alguna forma se está logrando el gobierno y se está vanagloriando, es también producto de que hay una recesión, o sea, de que está completamente parada la economía, hubo muchísimos despidos, entonces, y al mismo tiempo de que tienen pisados los sueldos, porque en complicidad los sindicatos con los empresarios mantienen una caída del salario de todos los meses, desde hace mucho ya, y que ese aumento de la pobreza, ese aumento del desempleo y qué sé yo, también hace que haya menos consumo. Claro. Por ende, que se planche también menos. O sea, no hay inflación porque la gente básicamente está comprando cada vez menos. Eso también es un dato Leí importante. que hay una caída del consumo del 20% más o menos, 19.5%. Yo creo que es más.
Y lo loco es que aún así las principales empresas alimenticias, por ejemplo, registran incrementos de ganancias zarpados. La Serenísima, por ejemplo, creció 700%. Es el dato de cuánto crecieron las ganancias durante este primer tramo, ¿no?, de este año, durante el primer semestre del año. Crecieron mientras estamos discutiendo que cae el consumo y qué sé yo. Entonces, ¿dónde está el truco? Y un datito que nos entregó UNICEF justo en el contexto del Día de las Infancias. Feliz Día de las Infancias para todos los niños y niñas que nos están observando, y niñes también, y a sus papis. Nos dijo lo siguiente UNICEF. En Argentina hay aproximadamente 1 millón de niños que hay una comida al día que se la saltean, digamos. De ese 1 millón de niños, es contradictorio esto, ¿no? 7 de cada 10 de ese millón tiene a sus responsables a cargo que están trabajando, obviamente de manera precarizada, porque gran parte de la clase trabajadora pasó al umbral de lo que se considera situación de pobreza, ¿no? Muchos pasaron al sector de lo que se considera situación de indigencia. Eso en muchos de los casos donde la gente está trabajando efectivamente. O sea, gran parte de la clase trabajadora que antes cobraba un salario y no se la consideraba dentro del espectro social que estaba dentro de la pobreza, ahora pasó a estar en ese sentido. Incluso veía unos reels hace poco que entrevistaban a gente y que le preguntaban, che, ¿vos cuánto ganás? ¿Te considerás dentro del umbral de la pobreza? Entonces, bueno, cuando se cotejaban los números, la gente se sorprendía de que estaba dentro de ese sector. O sea, pasó a estar dentro de lo que se considera pobres, ¿no?, en la actualidad. Y además un dato de color. La caída también en los hogares de trabajadores en los sectores populares del consumo de fruta y verdura cayó un 58%. Eso creo que más o menos lo estamos viviendo todos en nuestras vidas. Empezamos a comer más arroz, empezamos a comer más fideos, que eso aumentó un 24%. Menos carne, claro, cayó el consumo de carne y de lácteos. O sea que eso impacta de forma directa también en la vida de las infancias y ni hablar de las familias. Y que escuchaba a Berkovich anteayer o ayer, y tiraba un dato interesante que dice que al haber caído el consumo de pañales tuvieron que bajarlo un 30% porque había caído tan estrepitosamente el consumo. Y uno se pregunta, ¿no? O sea, los hogares, en las familias, ¿qué están usando, no? Si no están poniéndoles pañales a los niños. Está bien que se dice, ¿no?, de que, bueno, antes las familias usaban trapos y todo lo que quieran, pero, digamos, volver a esa situación, no era que Milei quería ir a un esquema de país donde iba a predominar el progreso, donde se comparaba a Estados Unidos, que además no está a decir que es un país que está desgarrado por un montón de lados a nivel social. Yo creo que son datos que tienen que alertarnos de la profundidad de la crisis y cómo esa crisis afecta en la vida de las familias trabajadoras, y que el relato del gobierno de la libertad avanza no tiene nada que ver con lo que se está viviendo. El equilibrio fiscal lo único que está generando es mayores ganancias a las alimenticias y a las grandes empresas y una pérdida del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, sin hablar de la gente que no está trabajando, que es un montón. Sí, totalmente. Cabe recordar que no es que venimos de la panacea donde todos los trabajadores ya venían muy bien y qué sé yo, sino de que hay una cosa de que durante los últimos 15 años hay un empeoramiento constante de las condiciones de vida, sobre todo de los sectores populares y de los trabajadores. Y que, bueno, también es interesante saber esto, ¿no? Que no es que todos la están pasando igual de mal, ¿no? O sea, los trabajadores están perdiendo y hay sectores empresariales que están ganando y están ganando mucho. Maxi, tengo un dato con Dime. eso. La UCA, a fines del año pasado, o sea, antes de que Milei asuma como gobierno, decía ya en sus números que el 63% de los niños y adolescentes ya estaban en el umbral de pobreza. Eso pegó un salto. Un datito para que tengas a mano en relación a lo que decís. Feliz Día de las Niñeces les desea su gobierno amigo. Y lo que es terrible es esto que decías de que hay algunos que están ganando, la Serenísima que gana con la leche. O sea, ¿quién puede elegir que esté ganando millones a costa de que De que el consumo de leche caiga. Claro, de que los niños no puedan consumir leche, que es crucial en el crecimiento. Es terrible ese nivel de desigualdad, ¿no? Que la crisis no es para todos igual. Sí, 700% más. No, es una locura. Perdón. Sí. Una cosita pequeña, ¿no? Digo, porque el alerta que nos dispara esto, la profundidad del problema que tiene, creo que nos tiene que llevar también a pensar, digamos, dónde están los recursos, quiénes están ganando y quiénes no deberían ganar. Yo creo que
hay que tener una reflexión alrededor de cómo se invierten las prioridades y precisamente no son las empresas las que más ganan, sino las familias trabajadoras que somos quienes movemos la economía. ¿Cómo puede ser que haya empresas que, como en el caso de la Serenísima, ganen 700% más y las familias trabajadoras estén consumiendo un 58% menos, ¿no? En el caso de los lácteos. Creo que ahí hay que ver cómo, digo, la producción de leche, la producción de alimentos, la producción de fruta, la producción de verdura, la producción de carne. Creo que hay que pensar cómo se invierten las prioridades y pasan a estar en beneficio de la mayoría laburantes, que somos las que además necesitamos comerlo para mover el mundo. También es visible, digamos, cuál es el objetivo de este gobierno, ¿no? Cuáles son los intereses y a quiénes beneficia de La Libertad Avanza. Bueno, hablando de a quién beneficia La Libertad Avanza, ¿no? Estamos atravesando una situación donde, bueno, todo este panorama que contamos, ¿no? De la pobreza, los números, los índices y demás. Sin embargo, no es que estamos discutiendo esto 24 horas en todos los canales de televisión. Hay muchas cosas que están pasando. Ahora vamos a hablar de varias de esas. Bueno, la denuncia de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y toda la crisis que destapó dentro del peronismo y la oposición este caso. Pero además, antes de meternos de lleno con eso, para tocar rapidito, ¿no? Pero algo que es importante, que también quedó un poco tapado durante estas semanas, pero cuando hablamos, ¿no? de a qué sectores beneficia el gobierno de La Libertad Avanza, hay que recordar que hace unas semanas hubo un grupo de diputados que se fueron a Ezeiza a entrevistarse con genocidas condenados, donde están sumando, o sea, a un pedido que vienen haciendo estos tipos, estos viejos decrépitos, hijos de puta, que ya sabemos que desde el 2015 en adelante habían empezado también a intentar tener prisión domiciliaria, salir de la cárcel, con la excusa de que ya están demasiado viejos y para que no les pase como a Videla, que se murió cagando en cana, quieren agarrar y pedir facilidades para estar en libertad. A ese pedido es que se empiezan a sumar este sector, por lo menos de algunos diputados de La Libertad Avanza, que también desató toda una interna feroz dentro de la coalición de gobierno. Pero que es interesante porque después en la Cámara de Diputados, desde las bancas del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño agarra y presenta un pedido para que se arme primero, se vote un repudio del conjunto de la Cámara de Diputados a la visita de estos libertarios a los genocidas, y que se conforme una comisión investigadora propia de la Cámara de Diputados para avanzar, para esclarecer los hechos que pasaron ahí, ¿no? Y fue interesante que esa moción no salió votada a favor. ¿Por qué? Porque se conoció a través del presidente de bloque de Unión por la Patria que había un acuerdo entre los peronistas y los libertarios, junto con los radicales, para que no se conforme una comisión investigadora específica, sino que sea tratado como parte de las comisiones ya existentes, ¿no? Y además hubo una votación donde también para votar ese repudio se negaron, o sea, salió 113 votos en contra de un repudio. O sea, hay 113 de esos representantes del Congreso que no estarían muy preocupados por la visita de estos diputados a los milicos que quieren quedar en libertad, lo cual nos tiene que hacer pensar qué intereses son los que están defendiendo esa gente, ¿no? Y te agrego algo, Maxi, porque al principio también querían pasar un comunicado de preocupación. Para mí hay que detenernos un poco en esto, porque no es pavada, no es pequeña cosa que haya habido una visita, digamos, a genocidas en un momento donde se está avanzando contra toda la política de los derechos humanos, están tratando de desmantelarlas con los despidos en los sitios de memoria también, pero además de una clave cruzada ideológica, digamos, que tiene este gobierno por favorecer a esos genocidas, a los militares que fueron responsables del genocidio que vivió nuestro país y donde hoy en día sigue la impunidad, porque no es que son pobres viejitos que ahora están en el penal y que ya pasó lo que hicieron, sino que todavía sigue la impunidad porque hay bebés apropiados, hay archivos que no se abren, donde, por ejemplo, yo soy familiar de desaparecidos y
los cuerpos de los familiares de desaparecidos no sabemos dónde están y esos datos los tienen. Entonces, eso es parte de la impunidad que sigue y contra la que nosotros tenemos que seguir peleando. Entonces, que no se haya formado esa comisión investigadora con los acuerdos que planteaba Maxi es de gravedad, porque así es como avanza la derecha y avanzan este tipo de discursos, ¿no? Que después se usan contra los que peleamos por nuestros derechos. Tal cual. Bueno, por lo de los viejitos, de inocentes e indefensos no tienes nada, además de que siguen incurriendo en el delito, ¿no? Porque por no poner en clarificar, digamos, todos esos elementos que vos planteás, sin ir más lejos, uno de ellos, Astiz, el ángel de la muerte, le decían, que operaba en el campo de concentración ESMA. ¿Sí? A ver, la produ. Tenemos un problemilla técnico. Un problema técnico. Bueno, seguimos al bueno, aire. quedamos en negro. Seguimos pero... al aire. Estamos en negro. O sea, acá ¿No no es que los servicios de inteligencia que acaban de recibir un financiamiento de 100.000 millones de dólares estén interviniendo la Están cámara. atacando pero la transmisión no sé si- de la izquierda diario. Esto lo vamos No, a de pasar. dólares no, de Bueno, pesos. porque está De en vivo, pesos. está Igual, bien. bueno, dólares, pesos. Dicen que ya gastaron el 80% del presupuesto. Podemos leer el chat, que también nos estaban dejando ahí comentarios. A ver, podemos leer nuestros el chat. oyentes. Agustín Luján, aguante tiempo libre. Carmen Godoy, vamos. Jorge Ledesma, mirándolo, éxitos. Despedido del Ministerio de Trabajo. Un abrazo para Jorge. Fuerza, compañero, y a seguir la lucha por la reincorporación de todos los despedidos. Ana de Silva, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos deja ahí sus comentarios, que escucha, que está prendida a esta hermosa transmisión que hacemos. Estamos teniendo ahí unos problemitas técnicos que estamos resolviendo y volvimos. Sí, Volvimos, aunque quieran callar a la izquierda diario, la izquierda diario no se calla. Volvimos para hablar mal de los genocidas. Estábamos con los claramente. genocidas, con el tigre Astiz. Estábamos diciendo Astiz. Fue uno de los responsables de desaparecer a 2 monjas francesas y estuvo infiltrado dentro de la primera organización de las Madres de Plaza de Mayo y fue uno de los responsables de hacer desaparecer a Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce de Bianco. Las fundadoras. Presentes, fundadoras de Madre de Plaza de Mayo y víctimas de este genocida nefasto que fue visitado por los diputados de la Libertad Avanza, como decíamos hace un rato. Bueno, y ahora podemos hablar un poco del elefante en el salón, ¿no? Del Sí. gran tema que estuvo ocupando las pantallas de todos los medios, las tapas de todos los diarios, y que es un poco la gran crisis política que atraviesa hoy en día el país. Sí, de lo que se estuvo hablando estas, no sé, últimas 2 semanas en todos lados, absolutamente, que es la denuncia de Fabiola a Alberto Fernández por violencia de género. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Un montón de cosas. O sea, primero, total repudio a Alberto Fernández, ¿no? Eso desde ya. O sea, eso es lo primero, digamos, que podemos decir, pero que también, no sé, podemos opinar un par de cosas más también alrededor de la repercusión mediática que tuvo. Sí, ¿qué me dicen de la produ? Bueno, primero me gustaría dar un par de opiniones con respecto al tema. No, porque hay un poco de cinismo en el gobierno, me parece, de que a partir de la denuncia de Fabiola, que es de lo que más se está hablando en este momento, el gobierno salió a decir, bueno, que justamente el kirchnerismo era hipócrita, corrupto, que por eso entonces había que sacar, desmantelar todas las políticas de género, cuando uno pensaría que es lo contrario, ¿no? O sea, que financiar más políticas para prevención de la violencia de género, para acompañamiento de las víctimas, etcétera, justamente es lo que sirve, digamos, para prevenir todo este tipo de situaciones. Pero nosotras, sobre todo, sabemos que este gobierno en realidad tiene un ensañamiento particular contra las mujeres y contra las políticas de género, porque es lo que viene diciendo, tanto en la ideología que plantea, en las ideas que está disputando, igualando todo tipo de violencia, etcétera, como también en el desmantelamiento completo del Ministerio de Mujeres que había y también de cómo está atacando a las mujeres trabajadoras hoy en día, que somos
somos las más precarizadas, ¿no? O sea, de que los rubros feminizados son los que están más precarizados, los que están más golpeados por la crisis económica, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Sobre esa posición del gobierno. Pero además hubo una campaña mediática tremenda. O sea, Eso me pareció muy zarpado. O sea, hubo un bombardeo constante desde los medios de comunicación que agarran, por ejemplo, una revictimización muy fuerte hacia Fabiola. O sea, yo vi cosas brutales como medios cuestionando por qué la víctima no había denunciado antes. O sea, de nuevo cuestionando a la víctima, de nuevo con las lógicas que la marea verde vino a cuestionar, digamos, durante los últimos años. Y además, varias cosas me surgieron, ¿no? Pensando el tratamiento mediático que se le dio al tema. Por un lado, la tapa de Clarín con Tamara Pettinato. Que de nuevo, o sea, ¿por qué Clarín se tiene que andar preocupando darle la primera tapa a la cara de otra mujer para tratar un caso de violencia de género sobre un chabón que, o sea, corre el eje de que el responsable de ahí, en todo caso, o sea, lo tiene que determinar la justicia además, ¿no? Pero claramente es Alberto Fernández y es ahí donde tiene que estar puesto el eje, ¿no? En si otra mina es gato por estar tomándose una birra con un chabón o no. Como de nuevo toda una cosa ahí que para mí atrasa muchísimo. Y aparte hablemos de todas las filtraciones que hubo, ¿no? O sea, como el derecho a la privacidad, a acompañar a la víctima. O sea, estuvieron la foto de Fabiola, eso en primera persona, saltaron cosas de Alberto Fernández que no tiene que ver con la denuncia. Entonces, hay una utilización mediática, digamos, sobre este tema. Hay que decir, ¿de dónde salen esas filtraciones, no? ¿Cómo hace? También, ¿qué pasa? ¿La policía tiene agujerito o agarra y está pasando la justicia, ¿no? Todo. ¿Qué le podemos pedir a la justicia? Servicio de inteligencia. Acaba de recibir un bonito. Claro. Pero bueno, sobre este punto hay que decir también de que en realidad hay mucho debate sobre el feminismo, sobre este tema, está en agenda también, porque en realidad el feminismo es y fue un movimiento que supo hacerse lugar, que pisó fuerte en la escena política y que por eso también implantamos muchos debates a la hora del día. Y por esa razón también en todos los gobiernos se intentó utilizar este movimiento. Hubo una utilización política de este movimiento. ¿Por qué? Bueno, lo que dije recién sobre el gobierno de la Libertad Avanza, de Milei, o sea, de ahora lo que están diciendo también, pero que a la vez, no sé, suspenden también el programa Acompañar, digamos, que es para acompañar a las víctimas de violencia de género. O sea, un cinismo tremendo. Pero además, hay una oposición, digamos, que se le planta, o sea, este movimiento que nosotras conquistamos en las calles, ¿no? Que conquistamos el derecho al aborto legal. ¿Qué pasa con también el peronismo, ¿no? Que es a lo que el gobierno está criticando al peronismo en este momento y la utilización que se hace sobre Alberto Fernández. Porque el peronismo, digamos, avanzó en tener un discurso del Estado presente, de tener un ministerio de mujeres, pero hay que pensar un poco también si eso revirtió o fue también un avance para las condiciones de vida de las todas mujeres, las ¿no? mujeres y que podemos adjudicar a un gobierno también. Por eso hablo de la utilización política que se le da. Y voy a dar un par de datos sobre esto que planteaba nuestra compañera Andrea Datri en el semanario Ideas de Izquierda, que recomiendo a todos que vayan a verlo todos los domingos porque es muy bueno, sobre el discurso que hubo, ¿no? Con el ministerio, o sea, tuvimos un ministerio de mujeres que fue parte también producto de las peleas que nosotros dimos en las calles, haber tenido este tipo de conquistas. O sea, no digamos también que Alberto nos regaló el derecho al aborto legal, o sea, nosotros estuvimos el feminista le decían. Le puso fin al patriarcado. Alberta, no, o sea, como que terminó con el patriarcado. Bueno, no, claramente no, lo conquistamos nosotras en las calles haciendo vigilia, peleando por ese derecho. Pero esas conquistas todavía siguen faltando. O sea, se creó un ministerio de mujeres, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que concentra al 38% de la población del país, solamente hay 740 plazas para víctimas de violencia de género. Nosotros podemos pensar que eso alcanza, que en pandemia se destinaba solamente 11 pesos por mujer
para el financiamiento de las políticas de género, porque mientras tanto se le estaba pagando al FMI. Entonces, ese tipo de cosas no alcanza. Entonces, hay un discurso ahí también, por ejemplo, con parte del movimiento de mujeres y diversidades que consiguió el cupo laboral trans, que establece que un 1% de las plazas del Estado tienen que ser destinadas a personas trans. Solamente se respeta el 0,15% están ocupadas por personas trans, ¿no? En el medio también nos preguntamos dónde está Tehuel, ¿no? O sea, hay, o por ejemplo también, algo que nosotros también recordamos mucho y que estuvimos presentes en la represión de Guernica, que eran mujeres que en la pandemia, la situación crítica de la pandemia, de crisis económica que golpeó a muchos y a muchas, en especial a las mujeres, fueron a ocupar y hacer casillas, digamos, mujeres, familias, huyendo de la violencia de género en ese predio, y después fueron brutalmente reprimidas por Sergio Berni, el ministro, y desalojadas por Kicillof, ¿no? Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, que hoy en día además reivindica a Villarroel. Dice que quiere tener en sus filas a Villarroel. Entonces, Un datito de color, ligado a lo anterior sobre los genocidas. La empresa que reclamaba las tierras de Guernica obtuvo esas tierras durante la dictadura, con el gobierno de la dictadura. Además. Dato para tener en Negocio. cuenta. Sin embargo, eligieron la propiedad privada, ¿no? Porque ¿quién Para se la una dio? cancha de golf. Para una cancha de golf en lugar de un montón de familias que estaban necesitando ese lugar para vivir. Sí, alojar, o sea, el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, un derecho clave, digamos, para las familias, para las mujeres. Entonces, hay una contradicción acá, que si nosotros pensamos esto como que hay discursos, ¿no? Que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, es un movimiento tan fuerte que pisa en las calles y que aparece en la escena política, pero que es cooptado, ¿no? O que tiene un discurso, digamos, para la utilización política, pero que después eso no se fundamenta en el contenido, en eso, que está desfinanciado, que tiene todos estos elementos que yo planteé antes. Entonces, hay un doble discurso, digamos, ¿no? O sea, eso a las mujeres no nos beneficia. Nosotros tenemos que tener claridad sobre lo que seguimos peleando. No, perdón, te agrego una cosa. Pienso, le termina dando de comer a la derecha, que quiere invalidar la pelea de género y las disidencias, o le da de comer a la derecha, que quiere invalidar la pelea por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia. Creo que lo único que hacen es lo contrario a lo que dicen hacer, ¿no? Le dan de comer a la derecha y además no resuelven los problemas de fondo. No, pero hay algo interesante. Yo la escuchaba a Cristina Kirchner en la semana, ¿no? Que planteaba que ella no era feminista. Y me parece interesante esto que vos decías de la utilización política que hacen de toda la situación, digamos, del feminismo incluso, porque es un gobierno que se montó sobre la marea verde, se montó sobre el movimiento de mujeres, sobre que había una juventud movilizada, que había reclamos genuinos de la población que se empezaron a expresar masivamente durante los años del macrismo, sobre todo la marea verde, ¿no? Y que llega el peronismo como gobierno de recambio con Cambiemos, a partir de también de decirle a toda esa juventud movilizada y qué sé yo, confíen en nosotros vamos a agarrar sus demandas. Claro, como dijo Ofelia también. Bueno, no la vi, Ofelia, ¿qué dijo? Tenemos un tuit, ¿no, de Ofelia? De Grabois. Ok. ¿De Grabois está ahí? Tenemos a mano, se está... La producción. ¿Qué dice? Cuéntenme. A ver, ¿lo tenemos a mano ahí para leerlo? Lo leemos, ¿eh? Leemos el de Ofelia también si lo tienen a mano. No. ¿No? Bueno. No. Ok, ahí no, pero para leerlo porque me parece que está bueno. Digo, para... Cuando estamos en el estudio estas cosas son más sencillas, ¿viste? Claro. Es como aparece una pero pantallita, está el tweet, uno lo lee y ya no es como el de está. Ofelia. Acá Bueno, esto es como la vieja usanza. Invitamos a la audiencia a leerlo. Invitamos a Pero la audiencia a básicamente, digamos,
Bueno, contanos, Maxi. El de Grabois. El de Grabois sí ¿Qué lo larguísimo? leí, que dice que nada, básicamente dice que no, que volvería a votar por Scioli, volvería a votar por Alberto, volvería a votar por También. Por un Massa. proyecto popular. Claro. A partir de la crisis Claro, proyecto popular. que se abre, digamos, porque es una crisis en el peronismo, por eso salen a hablar diferentes referentes del peronismo, del kirchnerismo, etcétera, empieza, o sea, podemos pensar, ¿no? O sea, esto que decías de qué le hace el juego a la derecha o no, o mismo qué funciona, digamos, para que nosotros avancemos, digamos, en pelear por nuestros derechos. ¿Me puedo leer el de Ofelia? Porque me parece... ese quería Mandale. leer. Dale. Dice, no quiero esperar ni especular con estas cosas. Jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos oretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarles a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura, pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizaje mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar. Claro, el problema con esto que dice Ofelia, yo digo, pregunto, ¿no? Porque manifiesto sí, desde a- ya hay muchas pibas, muchas personas, muchas mujeres que creyeron, digamos, en esta pelea, o sea, así como ella dice, perdón, pero volvamos a confiar. El problema es a quiénes estamos empoderando, ¿no? O sea, cada vez que volvemos a confiar con este programa, estas políticas, o sea, desde ya no es no es hablar de personalismos o de situaciones individuales, porque es un programa político y algo más estructural de proyectos, de programas políticos, pero es como decías vos, o sea, ¿qué le hace el juego a la derecha? ¿Podemos pelear por nuestras reivindicaciones en el movimiento de mujeres de la mano de la Iglesia, por ejemplo, como plantea Juan Grabois? Y está medio difícil, ¿no? Cristina, que termina haciendo su entrevista reivindicando al Papa también. Bueno, No, y el problema de esto, de hecho, me acuerdo que no hasta hace mucho estaban todos que se les caía la baba con Guillermo Moreno, con el propio Grabois, y que me parece que hay que pensar porque son figuras que, como decís vos, se pegan a la Iglesia, o el propio Guillermo Moreno, en una entrevista hace poco, reivindicó a Victoria Villarroel, también como Sergio Berni. Creo que difícilmente se pueda desarrollar un proyecto en beneficio de las mayorías populares, de la clase trabajadora y de los derechos que la clase trabajadora, que incluye a las mujeres y a sus peleas, se pueda conquistar algo, ¿no? Y más en un momento como este, donde una de las principales referentes, como es Ofelia, por lo menos acá en la capital, dice, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar, pero volvamos a intentar ¿cómo? Me Claro, parece para que mí está... ¿qué proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto político? Claro, para mí yo puede- le diría a Ofelia, o sea, si realmente está pidiendo perdón y se arrepiente de haberle dicho a todo ese movimiento enorme que se subordine y confíe en un proyecto político que está mostrando que no tiene nada que ver con los verdaderos intereses de toda esa gente, bueno, que volvamos a intentar, lo repiense y piense que no tiene que ser de la mano del peronismo. O sea, eso creo que es lo que más claro tiene que estar y la conclusión que tiene que sacar el movimiento de mujeres, el movimiento de género y diversidad, o sea, todos los movimientos juveniles que vienen a cuestionar de qué forma vamos a conquistar nuevos derechos. Y bueno, ahí hay que cuestionar que de la mano del peronismo, miremos sus últimos 3 candidatos. Scioli es un libertario que ahora es el primer defensor de este gobierno. Massa está laburando en un fondo buitre que se encarga de hacer pelota a países como el nuestro. Y Alberto, que fue el candidato a presidente, mirá todo lo que está saliendo a la luz. ¿A Scioli lo nombraste? A Scioli lo nombré. Bueno, ministro de porque Turismo de Milei, claro. Claro. Es funcionario de Milei. No, Sí, y sí. aparte, con respecto a esto que decías, Maxi, me parece también interesante pensar en la lógica, ¿no? O sea, primero cuando hablamos de peronismo hablamos del proyecto político, de las ideas. O sea, no vas a enfrentar el extractivismo si tenés un proyecto político que avala el extractivismo, el RIGI que lo vota, digo, por el peronismo. Por ejemplo, que después va a estar la siguiente columna dedicada a este tema que es muy interesante. Pero digo también, ¿no? La lógica del recambio, ¿no? O sea, esperemos al 2027 para poder volver mejores, como dicen en Gelatina. O sea, que nos vamos a recomponer, que el peronismo se va a recomponer, va a volver mejor, y esperás al próximo candidato a votar mientras no hay medidas de lucha contundentes, paro general
general por parte de las direcciones, las conducciones sindicales que son peronistas. En el medio, las cosas que van saliendo por el Congreso, hay sectores del peronismo que las votan, como esto que planteamos del RIGI, por ejemplo, de diferentes leyes que van saliendo, o sea, que se las votan a la derecha. Entonces, eso es lo que va pasando hasta la próxima elección, y en la próxima elección te meten al tipo más de derecha que tienen, ¿no? Como decimos, Scioli, Alberto, Massa, o sea, dentro del peronismo. Entonces, ¿a qué nos va llevando esto? A cada vez corrernos más a la derecha. O sea, para mí la clave, tanto en el movimiento de mujeres como en todas las peleas que estamos dando, los trabajadores, las mujeres, la juventud peleando por nuestros derechos, tiene que ser con total independencia. Confiar en nuestras fuerzas, ¿no? Tal cual. Bueno, ese planteo está bueno, y después aclarar, digamos, esto es una discusión política, ¿no? Sabiendo que hay tantas cosas en juego y lo estamos viendo ante nuestros ojos. O sea, no es una cuestión de hate al peronismo porque sí, por amor al arte, sino que es una reflexión que queremos abrir desde la izquierda sobre qué proyecto político puede realmente garantizarnos a nosotros el avance de nuestros derechos, dejar de perder derechos y aún más conquistar lo que nos falta. Creo que es una discusión, una reflexión que nos tenemos que hacer. Hay mucha gente que conocemos que vota y banca el peronismo y a sus representantes, y creo que esta reflexión es la que puede permitir que podamos elegir mejor y que no nos sintamos defraudados eventualmente. Y el planteo es que muy distinto es el que hacemos desde la izquierda, que no es que esto que dice sin creer mucho en nadie. No, nosotros queremos creer en la fuerza social de la clase trabajadora y de las mayorías populares, que somos los que movemos todos, los que producimos la leche, lo que producimos y movemos todo, la carne, los alimentos, lo que producimos todo, movemos los ferrocarriles, ponemos en movimiento las escuelas, o sea, generamos todo. Entonces, me parece que el planteo es qué fuerzas sociales y también qué propuestas políticas nos van a sacar de esta situación en la que estamos. Bueno, de la mano de esto que planteaban los dos, o sea, me parece que hay... Mándale. Sí, no, quería hacer un último comentario también, o sea, por esto que decías de confiar en nuestra propia fuerza. Ahora, por ejemplo, se viene el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Para mí es muy importante, digamos, cómo nosotras, las mujeres, el movimiento feminista, se organiza en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en cada asamblea barrial donde estamos participando, para prepararlo, para ver con qué ideas volvemos a conquistar derechos, le hacemos frente a la derecha, y por eso también es una invitación a construir, digamos, una corriente política, una corriente militante que tenga esa independencia política y esas ideas y las manos desatadas para poder pelear, como es, por ejemplo, Pan y Rosas. Es una invitación abierta, digamos, a quienes coinciden con estas ideas de la izquierda, puedan militar con nosotras y ser parte, digamos, de las peleas cotidianas que damos con nuestras referentes como Miriam Bregman, Andrea Datri, etcétera, en cada lugar donde estamos, ¿no? Muy bien, totalmente. Yo estaba por decir algo similar. ¿Dijiste el día? ¿El encuentro? Es en octubre, Ahí va. siempre. Bueno, yo lo que creo es que, así como decíamos, que hay un montón de sectores que hoy en día la están pasando cada vez peor y que hay una crisis de representación, ¿no? De todas las demandas que empiezan a aparecer por abajo, pensando cuáles son los intereses que realmente están defendiendo los proyectos políticos tradicionales, o sea, tanto desde la Libertad de Avanza como el proyecto político de la gran burguesía argentina, como el peronismo, como la UCR, como Juntos por el Cambio, todo juntito. Que está pasando también que empieza a haber una resistencia de un montón de sectores que frente a los despidos, frente a la pérdida de poder adquisitivo del salario, frente al desfinanciamiento de la educación, de la salud pública, se empiezan a organizar y empiezan a dar una respuesta. Yo creo que en esa fuerza que se empieza a desatar ahí es donde tenemos que empezar a pensar cuáles son los nuevos proyectos políticos que nos damos, los propios trabajadores, para ser nosotros quienes le demos una salida a la situación que estamos atravesando. Y habiendo dicho esto, les decimos que nos vamos ahora a un cortecito. Vamos a tener ahora una entrevista con una docente que está dando la pelea también en contra de la declaración de la esencialidad de la educación pública, ¿no? Vamos a estar discutiendo un poco eso por el ataque al derecho a huelga de los docentes y hablar un poco de la situación de la educación pública. Y después tenemos una columna sobre el RIGI y el impacto ambiental. Quédense, volvemos en 2 minutos.